Les bendiga a todos en esta oportunidad, que allí en el lugar donde se encuentran Dios pueda traer revelación, sabiduría, gracia, crecimiento a cada uno de ustedes y sobre todas las cosas llevarlos al propósito para el cual Él los ha creado en medio de esta generación. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un pasaje de la Biblia, una historia manifestada en el libro de San Juan, capítulo 5. Así que cuando usted lo tenga, comenzamos a compartir. Dice en el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Jesús había regresado su incursión de Galilea, donde había sanado a gente no judía, a gente como el hijo de aquel general, de aquel centurión, donde tantas manifestaciones de Dios se habían realizado a través de la palabra y de los hechos de Jesucristo. Ahora había llegado al tiempo de la fiesta de los judíos. Y me gusta que el apóstol Juan remarque esta palabra, porque él hace una diferencia entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los judíos. Allí él denota que ya no era parte de esa fiesta. Pero Jesús iba a la fiesta de los judíos. Y dice la palabra: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Lo que me gusta de esta palabra es que la Biblia muestra de que había una fiesta ordenada por la tradición, la religión, las formas, lo que se había determinado desde el tiempo de Moisés a esta fecha, y que Jesús, como hijo de judío, iba a participar de ella. También en esta fiesta o en este pasaje muestra que había personas que a esa fiesta no iban a poder asistir. Personas como leprosos, como personas que eran discriminadas y sacadas de la sociedad y condenadas a vivir en un letargo de muerte donde no había oportunidad ni posibilidad para ellos. Había también en Jerusalén un estanque llamado Betesda que tenía 5 pórticos, y muestra la Biblia que ese día Jesús entra por la puerta de las ovejas. El Cordero inmolado, el Hijo de Dios, el que daría su vida en rescate de muchos para salvación, entraba por la puerta de las ovejas. Y empezó a observar que en ese lugar donde oportunamente, de tiempo en tiempo, descendía un ángel y agitaba el agua, y el primero que descendía después de que se agitara el agua quedaba libre, sano de cualquier enfermedad que pudiera tener. Jesús observó a la gente esperando allí el movimiento del agua, y el dueño de la historia, el dueño del tiempo, le pregunta a un hombre que tiene 38 años de enfermedad, 38 años de parálisis, 38 años que quizás año tras año era llevado, dejado en ese lugar por la posibilidad de que su enfermedad fuera quitada, por suerte, sin que ante otro descendiera delante de él. Dice la Biblia que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y la respuesta del hombre en el versículo 7
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo que me lleva a reflexionar en este momento es cómo hacemos las cosas los que nos llamamos hijos de Dios. Alguien dijo, si hiciste 30, puedes hacer 31. Y es verdad que el mundo está lleno de aflicciones, que cada día traerá su propio afán, pero la realidad mostraba que este hombre era dejado allí en el estanque de Betesda, pero el que lo dejaba también sabía que para él no iba a haber oportunidad, porque seguramente el sordo, que tenía piernas, que podía correr, que no estaba imposibilitado para meterse rápido en el agua, entraría antes que él y sería sano, porque según la tradición, la religión y la costumbre, solamente se sanaba uno cuando el ángel descendía. Ahora Jesús llega a ese lugar, viendo que el hombre no tiene oportunidad de que nadie lo meta, viendo que lleva muchos años con gente que hizo una parte pero olvidó la otra, y simplemente estaba condenado a vivir una enfermedad hasta el día de su muerte en parálisis. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre le dice, llevo ya años aquí, tengo tiempo en este estanque, pero la verdad es que solamente me dejan en la orilla, y cuando yo tengo que entrar, siempre hay alguien que me gana. Siempre hay alguien que tiene mayor posibilidad y oportunidad que yo. Y tristemente he visto a muchos sanar, pero yo sigo aquí con esta enfermedad. En el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Simplemente una orden. Y dice la Biblia que el hombre al instante se levantó, fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de entre la gente en aquel lugar. Me apasiona la fe de este hombre, porque si yo me presentara como un sanador, como el Hijo de Dios, seguramente usted creería, tomaría su lecho y se iría. El versículo 9 dice que Jesús le dice en el 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el hombre se levantó y al momento de levantarse fue sanado. ¿Cuál fue la fe que lo motivó para que él tomara la actitud de levantarse cuando 38 años vio que otros metiéndose en el agua cambiaban su historia? ¿Cuál fue la fuerza interior que lo hizo ponerse de pie? Porque la Biblia manifiesta que él no sabía quién era Jesús. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Si nosotros creemos que este monte se quitará y se echará en el fondo del mar y no dudamos en nuestro corazón, lo que dice, lo que diga, será hecho. Y allí no habla de la fe en Cristo, habla simplemente de la fe. Este hombre no sabía quién le había dado la orden, pero la orden había sido efectiva en él.
¿Cómo puede ser que una simple palabra de un hombre desconocido actúe en un hombre de 38 años para cambiarle la historia? Es cierto que en el libro de Mateo capítulo 7 del verso 21 en adelante, la Biblia dice, muchos echarán fuera demonios, harán muchos milagros, harán obras, profetizarán, hablarán en lenguas, echarán fuera demonios. Y eso no invocan el nombre de Jesucristo y simplemente la fe actúa. Ahora la fe había actuado en este hombre simplemente por el oír y el oír la palabra de Dios. Es maravilloso que la Biblia mencione de que él no sabía quién era el que le había dado la orden, pero llevaba su cama. Ahora podemos entender por qué hay tantas religiones y tradiciones alrededor del mundo que motivan y mueven generaciones. En el versículo 14 dice la palabra de Dios: después le halló Jesús en el templo. Él se fue a los judíos. En el versículo 1 dice que la fiesta era de los judíos. Jesús va al templo y encuentra a este hombre y le dice: mira, has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que estar 38 años paralítico? ¿Y cuál es el juicio que Dios manifiesta una vez que Él se revela? Es curioso saber que la Biblia dice: mejor hubiera sido que nunca me hubieses conocido, que habiéndome conocido, te apartes de mí. La verdad es que el hombre recibe el milagro, pero ahora tiene al hacedor del milagro. Y el hacedor del milagro le está diciendo: ha llegado el momento que tú decidas. ¿Qué tengo que decidir, Señor? ¿Seguir viviendo una religión, una tradición? ¿O ser movido por el Espíritu de Dios a todo lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo entresaco lo precioso de lo vil para ser como la boca de Dios? Nosotros estamos acostumbrados y durante 2000 años hemos leído la Biblia y hemos manifestado la Biblia como el fin de todas las cosas. Pero muchas veces nos hemos cerrado a que el Espíritu Santo puede hacer cosa nueva en medio nuestro. Yo siempre he puesto como ejemplo cómo hay palabras que Pablo menciona que Jesús nunca mencionó en los 3 años que él predicó el Evangelio. Como por ejemplo las manifestaciones de los talentos y de los dones. Tantas cosas como aquellas que Pablo dice: conozco a un hombre que subió al cielo, donde vio cosas inefables que no le es dado a hombre contar. Y tengo que recordar que el mismísimo Jesucristo dijo: tengo muchas cosas más para deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué es lo que Dios tiene como nuevo que nos quiere apartar de lo viejo? De hecho, Él nos enseñó que no se pone remiendo nuevo en trapo viejo, porque tanto lo uno como lo otro se echan a perder. Y no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Es necesario cambiar el odre para que uno y el otro permanezcan. Cuando Jesús le está diciendo a este hombre: mira, no peques más para que no te venga algo peor. Es tanto como decir que cualquiera que le quite a este libro le será quitado en el reino de los cielos. Y al que le agregue, le será agregado en el reino de los cielos.
Muchas veces he pensado y he meditado en esa palabra del libro de Apocalipsis. Y la verdad es que yo hoy quiero que me sea agregado en el reino de los cielos. Porque aun cuando yo hubiera hecho todo lo que me es dado y encomendado, siervo inútil soy, porque no hice más de lo que me fue pedido o encomendado. Pero siervo sabio, entendido, si estoy con los oídos despiertos y atentos a todo lo que Dios quiere hacer. Recuerden que Jesús dijo, y lo vamos a leer en este pasaje, mi Padre y yo trabajamos hasta hoy. Han pasado 2000 años de la crucifixión, muerte, resurrección de Jesucristo y Dios sigue trabajando y cosas nuevas se siguen manifestando. Hace unos días simplemente manifestaba en una de las redes sociales una de las experiencias que tuve en una pequeña iglesia allá en una localidad llamada Ucacha, en la provincia de Córdoba. Mientras yo ministraba el evangelio del reino de los cielos, donde muchos recibían milagros, en medio de esa tarde lluviosa, entró un hombre al templo todo embarrado, mojado, preguntando dónde estaba el curandero. La gente lo miraba atónito, diciendo, estás en una iglesia, ¿cómo vas a buscar un curandero? Pero nadie abría la boca. Descendí del altar, me acerqué hacia el hombre y le dije, yo soy. Entonces el hombre tendió la mano y me dijo, todos los días se muere un animal en mi campo. Si mañana cuando yo vaya a hacer la excursión, el avistaje, revisar cada uno de ellos, no hay ninguno muerto, yo le regalo a usted una chancha de 160 kilos. Simplemente extendí la mano, estreché a este hombre y él se dio media vuelta y se fue. No había manera ni forma, ni era el momento de explicarle que soy un siervo de Dios y que Dios estaba obrando en ese pueblo. Al otro día, mientras tomábamos unos mates con unos hermanos, por medio de la calle, un hombre con un lazo en la mano y una chancha había venido a cumplir su palabra. Ninguno de los animales había muerto y tuve la oportunidad de hablarle, como en esta oportunidad a este hombre, del reino de los cielos, de la obra de Jesucristo, de que el diablo vino a hurtar, matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y no importa cuántos años de espera, de milagros, de manifestaciones esporádicas hayas tenido, Dios puede hacer la obra que tú estás anhelando en este instante. Él es el dueño de los tiempos, es el dueño de la tierra, de su plenitud. El estanque de Betesda le pertenece a él y el ángel que movía el agua era enviado por él. Ahora, dice la palabra, el hombre se fue, versículo 15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por primera vez sale de la boca de este hombre la palabra del Hijo de Dios, reconociendo con su corazón y proclamando con su boca que Jesucristo era el que le había sanado. Muchas veces nosotros queremos hacer la historia al revés. El que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesucristo es el Señor será salvo. Este fue salvo y después confesó. La verdad es que no importa el orden, sino la manifestación de Dios en medio de nuestra vida. Y dice el versículo 16, y por esta causa los judíos procuraban perseguir a Jesucristo y matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Me gusta el evangelio del reino de los cielos, porque la palabra de Dios no se resume en 1189 capítulos. La palabra de Dios no se resume en 31.100 versículos.
Si tuviéramos que escribir los hechos desde la resurrección de Cristo a hoy, ¿cuántas historias, libros, cartas tendríamos que leer, tendríamos que escribir y tendríamos que manifestar? La verdad es que Dios todos los días puede hacer cosa nueva. La misma Biblia nos enseña, nada nuevo hay bajo el cielo, excepto el evangelio del reino de los cielos. Hay algo que se renueva todos los días, que no tiene un círculo vicioso. Es la palabra de Dios manifestándose en revelación, manifestándose en hechos sobrenaturales para la gente, pero naturales para el que está en el reino de los cielos, para transformar y llevar a esta generación a los pies de Jesucristo. Dice la Biblia, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y estaba haciéndose igual a Dios. Muchas veces, en medio de estas ideas de judaizar al mundo, yo termino con esta frase que pone muy mal a los que intentan judaizar. La verdad es que cuando Dios escoge al pueblo de los judíos, en el libro de Deuteronomio dice que no los escoge por ser el mejor de todos los pueblos, sino porque era el más insignificante de todos los pueblos. Y a la verdad, aunque la Biblia manifiesta que Dios atraerá a los judíos y los redimirá, hay algo que un judío jamás podrá decir mientras tenga la identidad de judío, que es hijo de Dios. Porque aquel que cree en el Hijo de Dios, Dios le da la oportunidad de ser hechos hijo de Dios. Y mientras el pueblo judío rechace, critique, maldiga, condene e intente destruir el evangelio de Jesucristo, los únicos hijos son los que le reciben y creen y confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Que Dios te bendiga en este día, que Dios bendiga tu jornada y que todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, sea hecho en el nombre de Jesucristo. Un abrazo para todos.